estamos platicando sobre dos pasajes y vamos a dar poco repaso ahora. Pero hay dos conceptos que la Biblia nos enseña y uno es que hay cierto nivel de recompensa. Aunque todos nosotros vamos a estar en el cielo adorando al Señor, algunos van a tener capacidades aún más para glorificar al Señor, y esa es parte de su recompensa. Podemos ver lo opuesto también en el infierno. En el infierno, aunque todos van a estar sufriendo eternamente, algunos van a sufrir más. Pero no es como algunos piensan. Algunos dicen, no, pues alguien que era homicidio va a sufrir más que mi abuela que nada más rechazó a Cristo o algo así, ¿no? Pero no, es por la cantidad de revelación que alguien ha recibido. Dice que va a ser mejor para Sodoma y Gomorra en aquel tiempo que para Bethsaida y estas ciudades que tenía Jesús caminando ahí entre sus ciudades enseñando. Los que recibieron más revelación van a tener un sufrimiento aún más en el infierno, no porque sus pecados fueron más graves, pero porque rechazaron más oportunidad. Todos tienen la oportunidad por la creación de conocer que hay un creador y debe responder, pero algunos, especialmente los que han sentado en las iglesias año tras año rechazando a Cristo, su sufrimiento va a ser mucho más peor porque han rechazado más luz. Entonces son los dos lados de niveles de recompensa, niveles de sufrimiento. Entonces, pero una de las cosas que la Biblia nos presenta muy bien es que hay niveles de recompensa, y nuestra recompensa tiene que ver con nuestra capacidad de glorificar a Dios. Y empezamos este estudio es para animarnos en nuestro servicio. Unos van a decir, pero pues yo quiero obedecer al Señor, yo no necesito una recompensa. Pero si estamos viendo lo que enseña la Biblia, Dios nos va a recompensar y es una motivación. Y claramente, si nuestra recompensa era como algunos cantan en los cantos, que vamos a tener una mansión más grande, algo más lujoso en el cielo, pues no nos motiva. Pero cuando entendemos que la recompensa dada por Dios tiene que ver con nuestra capacidad de glorificar a Dios, aún más en nuestro servicio a Cristo en el cielo, entonces debe ser una motivación para nosotros. Y entonces, para poco repaso de dónde estábamos y después llegué a casi la mitad o poco más que la mitad del estudio la vez pasada, pero estamos hablando de nuestro servicio. Todos nosotros somos siervos de Dios. Si somos pastores, si somos diáconos, maestros, o los que están haciendo el aseo, los que están sirviendo, discipulando a sus hijos, tenemos responsabilidades, tenemos oportunidades para servir, y encontramos que aún en nuestro ministerio puede ser difícil. No es fácil muchos ministerios que Dios nos llama de hacer, pero nuestro gozo en servir es por la oportunidad que tenemos de glorificar a Dios aquí en la tierra y aún más en el futuro. Entonces, pues lo que estamos platicando es que hay estas recompensas. Entonces, nada más para captar dónde estamos platicando de las grandes recompensas que podemos esperar si perseveremos como siervos fieles a Cristo aquí mientras tenemos la oportunidad. Hay dos propósitos que mencioné que tengo en esta lección, esta enseñanza. Primeramente, para motivarnos a considerar la enseñanza bíblica. Empezamos con la base teológica sobre lo que podemos esperar como siervos fieles, y después para exhortarnos y animarnos como hermanos en Cristo a la fidelidad en nuestro servicio al Señor. Entonces son los dos principios nuestros. Tenemos unas enseñanzas bases, unas enseñanzas que necesitamos entender para no confundir el asunto. Algunos que creen en la salvación por obras y cosas así, tenemos que evitar estas equivocaciones en nuestro pensamiento.
Primeramente, tenemos que entender que nuestras obras son importantes, pero no para ser aceptados por Dios, sino como resultado de ser ya aceptados en Cristo. Estamos platicando entonces de estos principios para evitar las obras. Las obras son el fruto de la salvación y no su causa. Las obras son el fruto de la salvación y no su causa. No somos salvados por las obras. Nuestros pecados pasados, presentes, aún futuros ya fueron pagados, fueron perdonados o cancelados. Colosenses 2:14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, clavándolo a la cruz. Entonces, hemos recibido la justicia de Cristo, según a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces la ropa sucia, toda la maldad quitado y la justicia de Cristo aplicado a nosotros. No podemos hacer absolutamente nada para perder la salvación que hemos recibido y no podemos hacer ni una cosita para mejorar ni un poquito nuestra posición ante Dios, porque hemos recibido todo en Cristo. Entonces, esa es la base que tenemos que entender cuando estamos hablando de este juicio, entonces, que viene para nosotros como creyentes. Es un juicio no para la salvación, porque este ya fue determinado. Pero tenemos que reconocer que como creyentes vamos a aparecer ante el Señor un día para dar cuenta sobre la mayordomía del uso del tiempo, los talentos y los tesoros que fueron dados a nosotros para invertir en el servicio del Señor. Y tenemos dos pasajes principales, pero nada más para enfatizar otra vez, el juicio futuro para los que, el juicio futuro que experimentaremos como creyentes no determinará nuestra entrada en la presencia del Señor, porque ya fue determinado cuando Cristo compró nuestra redención con la expiación de los pecados para cada escogido de Dios en la cruz del Calvario. No es un juicio para determinar nuestro destino final. El juicio que viene todavía para nosotros como creyentes es un juicio que determinará en alguna manera con qué y cómo glorificaremos a Cristo por toda la eternidad. Entonces, ese es un juicio sobre cómo estamos usando como mayordomía los talentos, tesoros, tiempo, las capacidades espirituales dadas por Dios en el servicio. Bueno, los dos pasajes, segunda a los Corintios 5, 9 y 10, y primera de los Corintios 3, y los versículos 10 al 15, dos pasajes centrales. Como eran dos pasajes, ya terminamos casi la mitad la última vez, entonces no todo. Segunda a los Corintios 5, 9 y 10. ¿Alguien que puede leer, por favor, voz alto, fuerte, con micrófono, para que todos escuchen y para que se graben bien? Segunda a los Corintios 5, 9 y 10. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Muy bien, entonces comparezcamos ante el tribunal del Señor. Los seremos recompensados por los hechos de acuerdo con lo que hicimos, sea bueno o malo. Y platicamos de esta palabra malo la última vez. Esta palabra malo no es malo en el sentido de algo pecaminoso. Nuestro pecado ya fue pagado. Ese es un término malo que significa sin valor.
inútil. Pues ya sabemos que nuestros pecados fuera todo pagado, entonces no puede ser, no estamos siendo juzgados por el pecado. Pero ¿cómo usamos lo que recibimos? ¿Usamos para la gloria de Dios en el servicio a Él, o usamos por la vanagloria de nosotros? Entonces, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. El otro pasaje que tenemos es en 1 Corintios 3, 10 al 15. Otro hermano le gusta leer 1 Corintios 3, 10 al 15. Hermano Luis, va a leer. Gracias, hermano. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Muy bien, entonces aquí podemos ver el concepto del juicio, donde hay una evaluación de lo que hemos hecho mientras estábamos aquí en el cuerpo, y todo va a ser juzgado. Y seremos recompensados por los hechos de acuerdo a lo que hicimos, si sea bueno o sin valor. Entonces hay una recompensa positiva por los hechos. Podemos decir en el poder de la carne, los hechos en el poder de Dios, el poder del Espíritu para la gloria de Dios, va a ser recompensados. Los hechos en el poder de la carne, motivado por la vanagloria propia, será como los materiales consumidos por el fuego. Sufrirán pérdida. Hay una recompensa positiva y hay una pérdida que sufrirán por las obras consumidas por el fuego. Aunque dice Pablo que el creyente será salvo, no es cuestión de perder la salvación. Son creyentes, ya están en el cielo glorificando al Señor por toda la eternidad, pero en alguna manera algunas personas recibirán algún tipo de recompensa y otros sufrirán pérdida. Hay sufrimiento de pérdida. Ya mencioné la posibilidad que la recompensa, yo creo la probabilidad que la recompensa tiene que ver con la capacidad de glorificar al Señor a cierto grado más entre la eternidad. No estoy sugiriendo que algunos creyentes disfrutarán la presencia del Señor y otros no. No estoy diciendo que algunos van a estar en el cielo sin la capacidad de glorificar a Jesucristo por la eternidad. Pero como vamos a ver en algunos pasajes, la fidelidad a Dios ahora recibe la recompensa que muestra con qué y cómo vamos a servir al Señor en el reino de la eternidad. Hay servicio todavía al Señor por toda la eternidad. No vamos a estar ahí tocando arpas, ahí flotando entre las nubes como en las películas, ¿no? La recompensa para buen servicio es mejor servicio. Nuestro trabajo aquí va a ser recompensado por tener más oportunidad en nuestro servicio para la eternidad. Entonces, vimos algunos pasajes, entonces rápidamente nada más vamos a tocarlos para que se capten los puntos, porque quiero avanzar y terminar el día de hoy donde estábamos. Pero Mateo 25, 14 al 30, conocido como la parábola sobre los talentos, viene dentro de este discurso de Jesús en el Monte de Olivos, habla de la preparación para el servicio en el reino.
La parábola ilustra que cada creyente profesante sea encomendado con una responsabilidad a maximizar los intereses de su Señor. En el versículo 30 tenemos el siervo infiel en la parábola, que no puede ser referente a un creyente verdadero. Dice, al siervo inútil, échalo en las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es algo incompatible con la vida de un creyente por la eternidad. Entonces, nuestro enfoque era más en los dos siervos fieles. Mateo 25, 14 al 17 y 19 al 23, tenemos los siervos que tenían la oportunidad de invertir lo que fue dado a ellos por su Señor y recibieron recompensa por su servicio, su inversión, de cómo usaron esta inversión. Y lo que vimos aquí en esta parte, que es relevante a nuestra discusión, es que las responsabilidades dadas en diferentes niveles fueron recompensadas proporcionalmente con las responsabilidades aumentadas. Uno recibió más para invertir, uno recibió menos para invertir. No estaban juzgados en la cantidad bruta, estaban juzgados por cómo usaron lo que recibieron. Algunos hermanos reciben dones y capacidades por servicio, por enseñanza, por otras áreas, grandemente. Y otros a lo mejor sus dones y capacidades que recibieron son para diferentes áreas. Algunos van a estar sirviendo atrás de las cosas, nadie va a reconocer. Otros van a estar todos los domingos en un lugar que los ojos y los oídos están escuchando. Pero no es que uno tiene más importancia que el otro, es cómo usamos lo que fuimos dados para servir. Y puede ser que hay muchos siervos que no tienen mucho reconocimiento por su servicio aquí en la tierra, que van a tener más capacidad en el cielo para glorificar a Dios que algunos que tenían ministerios, podemos decir, más obvio a los demás, porque estaban enseñando o haciendo cosas que los demás pueden ver. Es cómo usar lo que tienes. Algunos de los principios, la parábola nos enseña que la recompensa final, aunque dada con toda equidad, o sea, justicia, no necesariamente va a estar dada en niveles por igual. Uno recibió más que otro. Entonces, algunos principios bíblicos notables. Primeramente, no todos los creyentes reciben la misma capacidad. Algunos tienen capacidades más que otros. Somos responsables para usar lo que tenemos. Por ejemplo, podemos ponerlo en otros términos, afuera de capacidades espirituales. Algunos tienen más recursos materiales que otros. Y pues como la viuda que dio todo, ella tenía menos que muchos en el mundo, pero su sacrificio fue más grande que los que tenían más. Entonces, ¿cómo estamos usando? Entonces, no todos los creyentes reciben la misma capacidad. La recompensa no está basada en la cantidad bruta, sino en la fidelidad a maximizar la cantidad encomendada. Y la fidelidad en la responsabilidad resulta en la recompensa de más responsabilidad, o sea, más oportunidad para el servicio por toda la eternidad. No es una mansión más grande que los demás o más piedras preciosas en tu corona, como algunos piensan. Muy bien, entonces tocamos también nada más de la respuesta a Mateo 20, 1 al 16, porque allí tenemos el dueño de la tierra es quien dio todo obrero el mismo salario, sin importar si trabajaron todo el día o solamente una porción del día. Y algunos piensan, pero ¿qué tiene que enseñar este? Pues este no está hablando de las recompensas en el sentido de servicio. Es decir, que todos los que son creyentes recibirán su herencia. Hablando de la salvación, van a recibir una herencia completa en el reino celestial, aunque no necesariamente las mismas capacidades. Pues el ladrón en la cruz, que fue creyente unas horas o menos, va a recibir la misma herencia
que uno que sirvió toda la vida. En este sentido, no es que uno recibe más porque tiene más tiempo. Pero ese es una parábola enseñando otra cosa. Vimos Lucas 19, 11 al 26. Allí 10 siervos fueron encomendados 10 minas, o sea, salario para 1000 días. Y cada uno recibió de un hombre noble para invertir hasta que él regresó de una salida. El siervo que ganó 10 minas fue dado la responsabilidad sobre 10 ciudades. Versículo 17. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, tiene autoridad sobre 10 ciudades. De la misma manera, el que ganó 5 más fue puesto de autoridad sobre 5 ciudades. Pero había uno que no invirtió lo que fue encomendado. A él y aún lo que fue encomendado fue quitado y dado a él que tenía 10 minas. Entonces aquí estamos notando que el siervo infiel, el siervo inútil, aunque sufrió pérdida de recompensa, aún lo que él fue dado para invertir fue quitado y dado a otro que era fiel, pero él fue todavía considerado como siervo, no perdió su salvación. Él no fue incluido en la misma categoría de los enemigos en el versículo 27 que recibieron el castigo de la destrucción. ¿Qué aprendimos entonces de esta parábola? La parábola de las minas nos enseña que cada uno tiene la misma oportunidad a servir y maximizar el uso de lo que fue encomendado por los intereses del Señor. Algunos serán más fieles que otros y las recompensas estarán dadas en proporción a la fidelidad demostrada. Las recompensas exceden sumamente el servicio. Y aunque las recompensas pueden ser parcialmente perdidas por falta de fidelidad, es cuestión de maximizar las oportunidades a servir con más grandes responsabilidades en el reino. No es cuestión de perder su herencia en el reino celestial. Pues Cristo resume el punto, versículo 26 de Lucas 19. Les digo que a cualquier que tiene, refiriendo a la fidelidad en la mayordomía de lo que fue encomendado en esa vida, les digo que cualquier que tiene más le será dado, más responsabilidad en el reino celestial. Pero al que no tiene, por falta de fidelidad en la mayordomía, aún lo que tiene se le quitará. Es fuera de responsabilidad o oportunidad de glorificar al Señor en el servicio. Lucas 19, 26. Entonces, este fue algunas de las parábolas que vimos en la última lección. Y no había tiempo para preguntas y respuestas, entonces recibí una pregunta de mi hermano Luis ya después. Quiero dar si hay una respuesta sobre esto. Yo sé que no todos estaban aquí hace unas semanas. Mi hermano Pastor Antonio estaba predicando en Merenata este día, no estaba. A lo mejor está pensando, ¿cuándo fue la primera parte de esta lección? No recuerdo. Él estaba sirviendo en otro lugar, a lo mejor algunos no estaban. Pero había una pregunta o comentario antes que entramos al resto de la lección que tenemos sobre ¿Ves? Básicamente lo que está siendo enseñado por estos dos pasajes es que hay un juicio y el juicio determinará cómo vamos a servir al Señor, glorificar al Señor por toda la eternidad. No determinará si entraremos al cielo. Ya fue determinado cuando aceptamos a Cristo, cuando arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Él. La pregunta de mi hermano Luis después fue, si recuerdo bien, ¿cómo vamos a servir? ¿Cuáles son las maneras que vamos a estar sirviendo específicamente?
Y eso no tenemos. No tenemos datos, no podemos especular exactamente cómo va a ser que vamos a estar sirviendo entre el reino eterno. Pero hay una manera de recompensas, de servicio, una manera que vamos a estar glorificando a Dios en algo y algunos aún reflejando su gloria más que otros. Entonces, bueno, pero ¿había otra pregunta, hermano Tony? No es pregunta, solamente mencionando un poco más de lo que usted acaba de decir sobre la manera en cómo vamos a servir. Pues como usted dice, ciertamente la Biblia no lo especifica, pero tal vez lo que sí sabemos es que lo más cercano en nuestra vida terrenal a lo que haremos en el cielo es la iglesia, ¿no? Que es el lugar donde estamos invirtiendo nuestros dones, donde estamos rindiendo culto al Señor. Entonces no sabemos si va a ser similar a lo que hacemos en la iglesia, pero sin duda es lo más cercano a lo que estaremos haciendo allá en el cielo. Ok, pues en alguna forma podemos decir que lo más cercano al cielo que podemos experimentar aquí es este compañerismo que tenemos entre la familia y con el Señor, pero va a ser experimentado perfectamente ahí en el cielo. Entonces, muy bien. ¿Otra pregunta o comentario? Yo sé que fue un poco más rápido repasar, pero estamos ya casi a la mitad y la parte teológica era esta primera parte y la última lección pues terminamos más que nada esta parte más teológica de entender lo que es la enseñanza bíblica. Después estamos entrando a ver algunos pasajes aún de la manera que Pablo fue motivado con este concepto en su propio servicio, él entre otros, pero podemos ver de él. Y platicamos que en Hechos 21 Pablo recibió la profecía sobre su propia aprehensión para ser entregado a los oficiales, versículo 11. Y escuchamos cómo respondieron sus compañeros en versículo 12. Al escuchar esto, que Pablo ya entendiendo que las autoridades van a arrestarlo, dice, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. No tome riesgo, Pablo. Vas a sufrir, Pablo. Mejor queda aquí con nosotros. Pero ¿cómo respondió Pablo? Su perspectiva fue muy diferente sobre el riesgo. ¿Qué dice el versículo 13? Hechos 21, 13. Bueno, Luis. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, él tenía la oportunidad de decir que yo voy a tomar esta oportunidad, aunque con sufrimiento, a glorificar al Señor. A veces lo más que puede pensar en nuestro contexto, porque realmente no tenemos el riesgo de la muerte por predicar a Cristo a otros, como es en algunos países día de hoy. Algunos cuando confían a Cristo y predican a Cristo, sus mismos familiares van a matarlos, hablando en países con Islam como religión principal entre las personas. Pero he escuchado cosas así. Un joven siente llamado a servir al Señor como pastor o pastor misionero y sus propios padres, cristianos, diciendo, pero es mucho sufrimiento. Pero va a ser muy difícil de tener lo necesario para tu familia. ¿Por qué no busca primeramente una carrera en otra cosa para que tener algo para no sufrir tanto? Y a veces esa es una perspectiva. Aún los alrededor de Pablo, quédate aquí, no vas por allá, va a sufrir. No puedes servir en otra manera aquí, no tienes que tomar este riesgo y este sacrificio tan grande. Y tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestra perspectiva? La oportunidad a glorificar a Dios, sirviendo a Dios aún cuando requiere sacrificio y tomando riesgos, es más valor para nosotros que una vida más seguro
una vida con más acomodades, con más provisiones. ¿Cuál es el enfoque? Él aún no preocupó por el peligro ni el dolor esperado. Pablo fue preocupado solamente por la fama de Cristo. En gran parte por eso, a la luz, a la eternidad, Pablo clamó, segundo a los Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esta aflicción leve. ¿Qué tipo de sufrimiento sufrió Pablo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que él experimentó? Y vamos a ver si fue una aflicción leve comparado a nuestras aflicciones. ¿Cuáles son algunas cosas que él experimentó en su ministerio? Apedreado, Apedreado, naufragio, ¿cómo? Encarcelado. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado lo mismo? Pero es una aflicción leve en comparación al futuro, pensando en este imperecedera corona de justicia guardada por los siervos de Dios que sacrifican todo aquí por causa de Cristo, anticipando ser hallados fieles cuando viene el Señor. Pablo no consideró la muerte como nada más que una promoción en su servicio a su Señor. Es el 2 Timoteo 4, 6 al 8. ¿Alguien? 2 Timoteo 4, 6 al 8. 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, trabajando ahora para recibir algo, para servir al Señor en el futuro. Entonces, esta corona de justicia es la justicia, esa es una oportunidad más a servir al Señor. Esa es una oportunidad de glorificar al Señor. No estamos promoviendo Pablo como gran ejemplo nada más, pero es alguien fiel al Señor, y mientras él está fiel al Señor y dice, sean imitador de mí, tal como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1, tenemos la oportunidad de verlo y su servicio, su carácter, como un ejemplo de alguien fiel, mientras él está reflejando las actitudes de Cristo. Entonces, nosotros todos somos llamados a servir al Señor. Los de nosotros que somos llamados a servir como pastores, también tenemos la responsabilidad de vivir como ejemplares en la manera que servimos a Cristo. Hebreos 13, versículo 7 dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron de la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitan su fe. De la misma manera que podemos seguir, imitar la fe de Pablo, nosotros como pastores tenemos esta responsabilidad de vivir en tal manera que nuestra vida es digna de ser un ejemplo para los demás. Tenemos que ser fieles ambos en nuestros testimonios, tal como en nuestras enseñanzas. Es claro que los requisitos, 1 Timoteo y Tito, son requisitos altos. No son necesariamente como cosas que solamente para pastores. Eso es lo que Dios quiere para todos los varones. Pero son requisitos para servir en el liderazgo en la iglesia. Hebreos 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Tenemos una responsabilidad de velar por sus almas. Pastor Antonio y yo y otros pastores futuros vamos a dar cuentas, rendir cuentas a Dios por nuestra manera de servir
a los que están bajo nuestras responsabilidades. Y entendemos que vamos a dar cuenta a Dios. Pero no solamente los pastores, sino que todo creyente tiene la responsabilidad de ser ejemplares, de orar, de cuidar los unos a otros, así. ¿Quiénes son los ministros en la iglesia? ¿Quiénes son los ministros? Cuidado con la respuesta que va a responder. Los pastores son los que nos ministran la palabra. Ok, pero ¿quiénes son los que son los ministros? De acuerdo con el Efesios 4, los pastores y maestros fueron dados a la iglesia para ¿qué propósito? Efesios 4, ahí 12 y adelante. ¿Mande? ¿Y para qué propósito? Para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Muy bien. Entonces, todos los creyentes son ministros. Todos tienen un ministerio. Tienen que ministrar unos a otros. Entonces, esto, algunos tienen en su mente, ¿no? Pues, no, el ministerio es para los pastores, por eso pagamos, ¿no? Que ellos pueden hacer el ministerio de la iglesia. Pero no, el ministerio es para todos. Los pastores tienen cierta responsabilidad de usar su llamado y sus capacidades a preparar a los demás. Los diáconos deben alcanzar ciertos requisitos en su testimonio, aunque son los mismos requisitos para el diácono y los pastores, aparte de tener la capacidad de enseñar. Las metas de Dios para todos los varones en Cristo son lo mismo: santidad, vivir en esta manera, evaluar nuestras vidas para ver si estamos reflejando la voluntad de Dios como debe ser en nuestro carácter. Los pastores ocupan varones de Dios fieles que alcancen los requisitos bíblicos para servir como diáconos, y no solamente que alcancen los requisitos, sino que también ya están mostrando por su propia iniciativa ese tipo de servicio fiel, aún sin el título oficial. Algunos pues quieren ser siervos reconocidos. El diácono nada más es un siervo, pero uno debe estar diaconando, sirviendo, si tiene título o no tiene título. Aún los que un día vayan la oportunidad de ser reconocidos como siervos líderes, están involucrados en la iglesia, están sirviendo en la iglesia. No son los que vienen nada más los domingos a la iglesia, son los que están buscando servir unos a otros, conocer lo que está pasando en las vidas de otros para servir, para involucrar la congregación en el servicio al Señor. Dios llama y prepara pastores y diáconos de entre los varones de la iglesia, varones cuyo carácter y capacidades son tan evidentes que sus llamados por Dios estarán reconocidos por todos. No tenemos que convencer a una congregación que uno es digno o que tiene llamado para ser pastor o puede servir como diácono, porque es muy obvio a los demás. Entonces, por todos mis hermanos varones, pensando ahí, como dice, la primera parte del mensaje fue más la base teológica, motivándonos por las recompensas, pero también hay implicaciones, y por nuestros hermanos varones tenemos que decir: evalúen el testimonio de sus vidas y sus hábitos de su servicio, y si hay faltas todavía, arrepiéntense y busquen el apoyo de Dios y sus pastores para ser hallados por Dios más útiles para el Señor, sacrificando, usando sus capacidades. El mayordomía de sus talentos, de sus dones espirituales, de su experiencia y de su tiempo para servir al Señor. No son solamente los oficios del pastor y diácono donde el carácter y las capacidades son tan importantes en el servicio del Señor. Todos los ministerios de servicio y enseñanza son esenciales para la iglesia local. Algunos a lo mejor tienen ciertas capacidades
cierta experiencia, ciertos talentos, pero no están utilizando para el beneficio de sus hermanos en la iglesia. Algunos están demasiado involucrados en sus propias cosas. No tengo tiempo para servir, es porque tengo que hacer esto con mi familia, tengo que para... Y a veces cuando empiezan a ver cómo está usando el tiempo de los 24 horas cada día, 7 días de la semana, hay mucho más tiempo que puede utilizar para servir unos a otros, para servir a la comunidad con el Evangelio. Nada más sacrificando a veces algunos de los placeres temporales que algunos disfrutan tanto. No estamos diciendo que no puedo disfrutar cosas en la vida, pero cuando las cosas en la vida que disfrutamos lleva tanto tiempo que no tenemos tiempo para servir y involucrarse con nuestros hermanos, tenemos que evaluar cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado. Recuerdo, la recompensa futura, que es una capacidad mayor para glorificar a Dios en nuestro servicio por toda la eternidad, está basado en cómo estamos utilizando lo que Dios nos ha dado ahora para invertir en su reino. Cómo estamos usando nuestros tesoros, talentos y el tiempo, las dones o capacidades espirituales. ¿Cómo estamos usándolos ahora? No debemos olvidar que dice la palabra sobre la enseñanza de la Biblia. Santiago 3:1. Hermanos míos, no se hagan maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Un juicio más severo. Que Santiago 3:1, los que están enseñando van a estar evaluados de cómo enseñaron. Algunos de ustedes nunca van a estar aquí en este púlpito, pero entre varios domingos, entre el año, algunos mucho más, van a estar ahí en este edificio enseñando a los niños. ¿Cómo está preparando? ¿Está esperando hasta sábado en la noche para repasar la lección? Bueno, pues son niños nada más. ¿O está preparándose, estudiando, entendiendo bien el material para que puedan venir y enseñar de tal manera al nivel de los niños, para que ellos capten la enseñanza, para entenderla para sus propias vidas? Pastor Jacobo, conocido como Santiago aquí, no está hablando a los falsos maestros, no está hablando a los inconversos, enseñando cosas heréticas. Él está hablando a sus hermanos queridos en Cristo. Si tú estás enseñando a unos niños los domingos, tú debes estar estudiando para entender y correctamente enseñar la palabra. Y tú debes mantener un testimonio digno de ser ejemplar. Los niños están mirando, no solamente cuando está ahí en el salón, pero ¿cómo está mi maestra? ¿Cómo está mi maestro afuera de la clase? Si tú has aceptado la responsabilidad y el privilegio de ser maestro o maestra, debes entender que tu ministerio demanda la fidelidad y la dedicación a estudiar bien y enseñar correctamente la palabra del Señor. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Muy bien, entonces, maneje con precisión la palabra de verdad. Tiene que conocer y entender para que pueda enseñar. Y hay otros que a lo mejor tienen la capacidad de enseñar, la capacidad de estudiar, pero no quieren estar en la lista, no quieren apoyar. No dice que todos van a ser maestros y maestras, no es así. Pero por algunos, si tienen estas capacidades y es cuestión de sacrificar un poco más tiempo, pues tienen que evaluar. Es una área donde puedo servir. Otros puede ser que hay diferentes áreas del servicio unos a otros que Dios está llamándoles a considerar a servir.
pero siempre profundizando en el conocimiento bíblico y cada vez cautivados más por las maravillas encontradas en la Biblia. Los niños pueden ver si el maestro o la maestra ama a Cristo y quiere compartir a Cristo, o si nada más está cumpliendo, tachando, bueno, tengo que ir a este domingo, es mi servicio, yo estoy en la lista, y nada más estando ahí para cumplir. Sin importar tanto tiempo hemos conocido a Cristo y servido a Cristo, estamos todavía aprendiendo y madurando, todos nosotros. No hemos llegado ni al conocimiento perfecto ni la aplicación sin fallas. Entonces debemos desarrollar la pasión de ser buenos estudiantes de la palabra con el deseo de aplicar la palabra en nuestras vidas personalmente y entonces enseñar y proclamar la palabra. Por eso debemos acercar la palabra en rodillas, clamando al Señor con las palabras del salmista en el Salmo 119, 18. El salmista oró, Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hay maravillas en la palabra de Dios. Si estamos estudiando la palabra de Dios y aprendiendo de la palabra de Dios y viendo las maravillas en la palabra de Dios, no podemos quedar con nuestras bocas cerradas. Queremos compartir con los demás acerca de nuestro Señor. Hay un gozo en nuestra vida de conocer al Señor mejor por su palabra. El mensaje a los pastores es para ti y tus oyentes. Dedícate al estudio de la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. 1 Timoteo 4, 16. Pero lo mismo podemos decir a los padres que tienen hijos en casa. Ten cuidado de ti mismo, de tu testimonio y también de la enseñanza, de lo que tú estás enseñando a tus hijos formalmente e informalmente. Deuteronomio 6. De la mañana cuando levantamos hasta la tarde cuando descansamos, aprovechamos los momentos enseñables para enseñar a nuestros hijos. Entonces tenemos que evaluarnos. ¿Cómo es nuestro testimonio como siervos de Dios? ¿Y dónde está Dios llamándonos a representar a Cristo en nuestro servicio? Tenemos la iglesia joven de Tesalónica, una iglesia de cristianos sirviendo. 1 Tesalonicenses 1, 7 y 8. Llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. ¿Qué dicen los vecinos tuyos acerca de tu fe? ¿Conocen que son cristianos? ¿Tus familiares? No puedo hablar con mis familiares, no quiero tener fricción en la familia. Voy a guardar la boca, no voy a decir nada. ¿Por qué? Ellos necesitan conocer a Cristo por tu testimonio y también por tus palabras. La fe de los tesalonicenses fue reconocida. ¿Cómo llegaron a ser tan fuertes en sus convicciones? Pues sus líderes ministraron la palabra con pasión y compasión, con firmeza y paciencia, siendo ejemplares como los que practicaron lo que predicaron. Y los creyentes ahí recibieron la palabra como la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Y la palabra fue no solamente predicada con autoridad, sino aplicada también en manera ejemplar. Los pastores, tal como los participantes en el ministerio, tienen la responsabilidad de laborar por la comunidad donde sea la iglesia.
De acuerdo con Efesios 4, 11 y 12, ¿cuál sea el propósito de los pastores y maestros en la iglesia? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores están enseñando y mostrando y aún exhortando e implorando a la congregación con la verdad que todos tenemos que conocer a otros y compartir la palabra con ellos, compartir el evangelio con ellos, desarrollar relaciones con ellos para compartir el evangelio. Entonces, podemos preguntarnos qué estamos haciendo en nuestro servicio del Señor para apoyar a los demás conocer a nuestro Señor. A vez en cuando tienen que pausar y ver, ¿cuánto fue la última vez que compartí el evangelio con alguien? La semana pasada, entre este mes pasado, entre los últimos 6 meses. Estamos en abril, 4 meses de este año. ¿Cuántas personas han escuchado el evangelio de tus labios en el año 2024? No tenés que confesarlo ya abiertamente, pero piénsalo. Me recuerdo. Sí. No, este fue en julio de 2023, ¿no? Así puede ser por algunos. Tenemos que compartir el evangelio. 1 Tesalonicenses 2, 7 a 13. Ese es un encapsulado de cómo puede ser una iglesia fiel a Dios en su testimonio a los demás, porque está recibiendo la palabra de Dios en sus vidas, por sus maestros, sus pastores, y recibiéndola como es, la palabra de Dios, no la palabra del hombre. ¿Alguien puede leer 1 Tesalonicenses 2, 7 al 13, por favor? Primera Tesalonicenses 2, 7 al 11 dijo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes, así como también saben de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. 13. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, sabiendo que recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy bien, entonces los pastores, los líderes, los que estaban ahí con el apóstol Pablo, hablan de, ustedes saben, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga de ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Y ustedes son testigos y también Dios. Dios es testigo de cómo estamos sirviendo. Y la manera en que santo, justo y irreprensible que ellos están compartiendo. Y dice que estaban exhortándonos, alentándoles, implorándoles, cuidándoles como a sus propios hijos. ¿Y cómo fue la respuesta? Que ellos recibieron la palabra de Dios que oyeron.
de los líderes. La aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. ¿Y qué era el resultado? Lo cual también hace su obra en ustedes, los que creen. La enseñanza fue aceptada y aplicada entre la iglesia, tanto que los demás alrededor de la iglesia y aún más lejos, cuando Pablo llegó ahí, sí, ya escuchamos el Evangelio, ya somos creyentes. ¿De dónde escucharon? Por los tesalonicenses. Vimos su testimonio, escuchamos el Evangelio por ellos. Como pastores no estamos llamados para hacer toda la obra del ministerio, sino para preparar a los santos para hacer la obra del ministerio. Colosenses 1, 27 y 29, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de que presentara a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. Que seamos fieles y esforzarnos en el trabajo del ministerio y hacerlo en el poder de Cristo, que poderosamente obre en nosotros, para que podamos recibir una recompensa. No una mansión, no una vida más cómoda, no unas cosas lujosas en el cielo, sino la capacidad a glorificar a Dios más. Hay recompensa esperada por los siervos fieles, por su servicio hecho en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. No hay recompensa para las obras hechas en el poder de la carne, para la vanagloria de uno mismo. El Señor va a dar recompensa a la fidelidad del servicio dado con corazón motivado por la gloria de Dios, y la recompensa del Señor tiene que ver con la capacidad a glorificar al Señor por toda la eternidad. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo y de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o inútil. Entonces, pues con esto quiero animarnos. Nuestro servicio, tuyo y mío, es siempre para la audiencia de uno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos sirviendo? Lo que quiero para nosotros es que un día vamos a escuchar, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entrar en el gozo de tu Señor.